y tenemos en línea a la presidenta de Concecomercio, la señora Tiziana Polecel. Tiziana, buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por atenderme, por atendernos. Taelman CL del espacio Solo con Taelman por Victoria, 103.9 FM en La Victoria, Estado Aragua. Feliz y productivo día, por favor. Gracias. Tiziana, la semana antepasada hubo mucha información del sector comercio, bueno, Concecomercio, Fedecámara, sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, se le conoce como el IGTF. Una semana después, bueno, estuvo la Semana Mayor de por medio. ¿Qué información nos tiene hoy? ¿Qué hay en la actualidad? Bueno, lo que ustedes han venido señalando, resumiendo el asunto, cuando digo ustedes, Concecomercio y Fedecámara, es que el sector comercio, más del 70%, no estaría preparado pues para ejecutar o poner en práctica este impuesto. Sí, bueno, en estas 2 semanas, después que dimos estas declaraciones, esta cifra de alguna manera va cambiando, porque algunos comercios ya han logrado hacer las adaptaciones. El gran problema que seguimos enfrentando es la posibilidad de actualizar las máquinas fiscales a aquellas empresas que las máquinas que tienen en este momento no se les puede hacer la adaptación. Ese fue quizás uno de los principales problemas. Tuvimos reuniones con diferentes funcionarios y logramos de alguna manera transmitirles la inquietud de la necesidad de crédito a la hora de comprar las máquinas fiscales. En tal sentido, el viernes antes de Semana Santa, logramos de alguna forma que se instruyera o que se permitiera la posibilidad de crédito a través, entiendo, del Banco de Venezuela. Durante esta semana haremos las verificaciones a ver si ya eso está implementado, pero eso fue de alguna manera lo que se nos prometió, que íbamos a poder tener acceso a un crédito de 12 meses para poder pagar las máquinas fiscales. Y eso es definitivamente un alivio importante, porque ese era uno de los principales problemas. Ese problema afectaba a pequeños, a medianos, a grandes, porque el costo promedio de una máquina fiscal está cerca de los $1,000. Y si alguna cadena comercial tenía que cambiar 10, 12, 20 máquinas fiscales, estamos hablando ya de una cifra importante, que asumirla de contado pues era prácticamente imposible para el comercio. Si se abre esta posibilidad, si esto se hace efectivo, el crédito de 12 meses, ya eso va a significar un alivio importante para todo el sector comercio, que tiene que hacer cambios de máquinas fiscales, que es una cantidad considerable. Aquellos que solo tienen que hacer las adaptaciones, esos son los que han ido pudiendo incorporar esa línea, vamos a decirlo así, ese concepto adicional que es el impuesto a las grandes transacciones. Esa información es importante, la posibilidad, me decía que esa es una información sobre la base de una reunión que tuvo lugar el viernes antes de la Semana Mayor. Sí, es correcto, donde estaba la presencia de varios funcionarios y entre ellos, por supuesto, el superintendente del CENIAR, quien tomó nota pues de esa inquietud y entiendo que fue aprobado, digamos, al día siguiente. Entiendo que ellos de hecho hicieron un anuncio público que yo no he podido constatar, pero bueno, en esa reunión nos dijeron que iban a proceder a aprobar esa posibilidad de crédito. Incluso mencionaron que la entidad sería el Banco de Venezuela. Eso para nosotros es un anuncio importante. Vamos a empezar a hacer, digamos, las verificaciones. El otro problema, que también no es menos importante, es la información. Había mucha información cruzada de en qué momento se debía cobrar, cómo se debía cobrar. Claro. Y allí insistimos mucho en la importancia de que el CENIAC fuera el que diera los talleres, la información. Y también allí, a partir del día que nos reunimos, se pudieron hacer contacto con las cámaras de comercio en las diferentes regiones que todavía no habían podido hacer los cursos. Y también se nos facilitó los nombres de las personas y se pudo hacer el contacto. Y esta semana están haciendo los talleres las cámaras de comercio que aún no habían podido lograr hacer ese evento con el CENIAR, porque muchas cámaras han hecho eventos, pero con contadores, etcétera, que dan una explicación
importante, pero la presencia del CENIAT en esos foros, en esos talleres es clave, porque al final de cuentas son ellos el ente fiscalizador, son ellos los que van a implementar, van a revisar cómo estamos aplicando ese impuesto. Entonces, digamos, esas dos fueron, digamos, dos avances importantes. Así es. Importante también esta información de que el CENIAT se vincule y dé la información necesaria, porque ha habido o falta de información o desinformación. Sí, mucha especulación, pues, también. Entre esas informaciones que han circulado en las últimas horas estaría la de las estaciones de servicio y los colegios. Las gasolineras y los colegios privados también estarían obligados a cobrar este impuesto. Sí, efectivamente, según, digamos, reza la instrucción, pues si el colegio es contribuyente especial, esto es muy importante, porque si no es contribuyente especial, no está facultado para cobrar el impuesto. Ese es el primer elemento, pero nosotros le hicimos énfasis que los colegios tenían un tratamiento especial, un tratamiento diferente, ya que ellos ni siquiera cobran el IVA. Entonces, al respecto se nos dijo que se iba a estudiar la posibilidad de exonerarlos, pero todavía, por supuesto, eso sí, digamos, lo que salió de esa reunión fue lo estudiaremos, pero no estuvieron cerrados a esa posibilidad de excluir a los colegios, pero es importante que la audiencia sepa que el colegio que está obligado a cobrar ese impuesto es únicamente aquel que sea contribuyente especial, eso es muy importante. Aquel colegio y estación de servicio, ¿no? Que sea contribuyente. Sí, es correcto, pero esas exoneraciones, ellos escucharon nuestros planteamientos y se comprometieron a analizar. Probablemente seamos convocados ya los sectores específicos de colegios privados, etcétera, o sea, para poder, digamos, analizar esa posibilidad. Pero no se cerraron a estudiarlo, que ya es también bastante importante. Pero en concreto, Tiziana, lo que se veía como un impuesto a las grandes transacciones financieras, pues es para todo el mundo. Es decir, cualquier señora que vaya al mercado y haga una inversión de $20 en comida tiene que pagar su 3%. ¿Eh? Sí, nosotros de hecho la semana pasada indicábamos que el nombre ya genera confusión, ¿no? Ajá. Porque evidentemente cualquier persona puede interpretar que una transacción de $10 no es grande, ¿no? Tiene todo el derecho del mundo de interpretarlo de esa manera, pero quizás el nombre genera esa confusión, pero lo clave es que si paga en moneda extranjera y el comercio, el establecimiento donde está pagando es contribuyente especial, está obligado a, digamos, cobrar el IVA, ¿no? Y no olvidemos también que los comercios, en este caso, somos entes perceptores del impuesto. Nosotros lo tenemos que enterar completo. Es muy importante que la colectividad comprenda que esto es un impuesto. Nosotros los comerciantes lo que estamos haciendo es el trabajo más difícil, que es cobrarlo, ¿ok? Y luego pagárselo al CENIAT, pero de ese 3% nosotros no percibimos monto alguno. Eso también es importante. A veces hemos visto cierta tensión en el comercio, que bueno, que porque yo voy a pagar ese impuesto, etcétera. Bueno, estamos obligados. Es una disposición legal, hay que hacerlo, y si el establecimiento tiene la condición de contribuyente especial, está obligado a cobrar ese impuesto. Quien no lo debe cobrar es el establecimiento que no es contribuyente especial. Si es contribuyente especial y decimos dólares, que sea el pago en divisas, porque también hemos recibido el reporte de comercios que están cobrando el 3% a cualquier compra, ¿no? Aparte del IVA, el 3%... pues si paga en bolívares no tiene que pagar ese impuesto. Claro. Recordemos que el objetivo que se persigue, que el gobierno percibe, es ampliar la utilización del bolívar. Nosotros hemos señalado que quizás esta medida no es la única que se debe tomar si nosotros queremos restituir el valor del bolívar. Pero bueno, ellos insisten, y en esta conversación ellos insistieron que sí, que esta es una manera, que esta es una forma, pero veremos los resultados. Ellos hablan de que en 4 meses ellos aspiran a, digamos,
a que la utilización de la moneda extranjera sea mínima, ¿ok? Bueno, veremos qué ocurre. En todo caso, es muy importante que la gente tenga claro esas precisiones, que quizás al principio sí, efectivamente había cierta confusión. ¿Todo el mundo lo debe cobrar? No, lo deben cobrar solamente las empresas que son contribuyentes especiales. Y aquellos pagos en divisa, pues, ¿no? En moneda. Exactamente, en moneda extranjera. Moneda extranjera, sí. Es correcto. Cuando paguen bolívares, no están a cobrar. Si en una factura hay pago, digamos, múltiple, tiene que pagar el 3% sobre la utilización de la moneda extranjera. Sí, y en todo esta mezcolanza de noticias que hay con respecto a este impuesto, también aparece este fin de semana Elvis Amoroso, en su condición de Contralor General de la República, así lo manejan en las notas de prensa, amenaza, pues, específicamente a Fedecámaras, a Consecomercio y a una cadena de farmacias de alcance nacional, porque él está señalando pues que cuando hacen el cambio o la reconversión, o sea, usted me va a pagar el impuesto en bolívares, pero lo hacen sobre la base del dólar, es lo que se entiende, del dólar paralelo y no del dólar oficial. Sí, realmente, bueno, nosotros consideramos que esos pronunciamientos son un poco delicados. De hecho, una de las tantas cosas que él decía era que los comercios, había comercios que estaban rechazando recibir moneda extranjera, ¿no? Y realmente, con relación a eso, nosotros, de hecho, públicamente, en otras entrevistas lo señalé, que es importante que los diputados, antes de hacer pronunciamientos de ese tipo, se documenten muy bien con el Poder Ejecutivo. Ellos son el legislativo, pero ellos tienen que comunicarse con el Poder Ejecutivo, aunque sea para poder declarar en forma consistente. Realmente la instrucción que nosotros tenemos es que si no puedo reflejar en la factura el impuesto, no debo cobrar en moneda extranjera. O sea, eso está clarísimo, porque no le puedo cobrar el impuesto a la persona. Si yo no se lo puedo reflejar en la factura, yo no lo puedo cobrar, ¿ok? Y el comercio está en todo el derecho de decirle no le puedo aceptar moneda extranjera, porque además la moneda oficial es el bolívar. Entonces, el comercio, eso es una de las cosas que ha venido ocurriendo desde que se implementó esta medida. Si el comercio no lo puede facturar, ¿verdad?, está tomando la decisión de no cobrar, y ahí el que pierde es el comercio, porque el que deja de vender es el comercio. Pero a conciencia dice, si yo no lo puedo reflejar en la factura porque yo todavía no he actualizado la máquina fiscal, porque yo todavía no he podido incorporar ese concepto a mi sistema propio de facturación, pues por supuesto prefiero no cobrar en dólares, sino únicamente en bolívares. Ese era uno de los señalamientos que él hacía, y yo creo que ahí le faltó cierta información, quizás le suministraron la información incompleta, porque realmente el comercio no está obligado a recibir dólares. El comercio recibe dólares porque fue una moneda que comenzó a circular en Venezuela, y esa decisión la tomó el consumidor. Los comerciantes en ningún momento tomamos la decisión de cobrar dólares. Así es. Esa fue una decisión que cada venezolano tomó porque consideraba que tener bolívar en el bolsillo era más conveniente que tener dólares en el bolsillo, era más conveniente que tener bolívares, porque el bolívar perdía valor cada minuto. Entonces eso fue una decisión que cada quien tomó, y así fue como el dólar comenzó a tomar presencia dentro del comercio. Y el comercio lo que hizo fue adaptarse a eso, pero la decisión no fue nuestra, la decisión fue del consumidor, de cada cliente que llegaba a la tienda con moneda extranjera, porque tener moneda extranjera en el bolsillo para él era más conveniente. Sí, bueno, entonces, y abarcó el mercado, porque en cualquier sitio donde usted vaya en este momento, Tiziana, los precios, bueno, buena parte del comercio lo tiene expresado en dólares. Así es. O sea, cuando digo comercio, supermercado en general, el comercio. Es correcto, pero es muy importante que se sepa que manejar 3 monedas, hasta a veces 4 o 5, porque consideremos que en las ciudades de frontera se maneja la moneda del país de fronterizo. Así es. Entonces, para un comercio, manejar hasta 4 monedas diferentes es algo muy complicado. Los primeros que estamos interesados en que existe una moneda única, por supuesto, y preferentemente el bolívar, porque es la nuestra,
somos los comerciantes, somos en general los venezolanos. Ahí hay un interés claro, porque trabajar con 4 monedas es muy engorroso para el comercio. De hecho, hay establecimientos que prácticamente han tenido que duplicar el personal en las cajas porque necesitas mucho control. O sea, no es fácil manejar hasta 4 monedas en una caja. Y además, otra cosa que es altamente compleja es que cada transacción en muchos establecimientos están ocurriendo además de forma múltiple. Paga una parte en efectivo en moneda extranjera, otra parte en pago móvil o en otra moneda. Eso hace muy engorroso. Muy engorroso. Es que todo es muy confuso. Sí, y entonces, por supuesto que eso no es deseable. Eso nosotros lo hemos dicho en todas las reuniones que hemos tenido con funcionarios. Eso para nosotros no es lo ideal. Nosotros quisiéramos volver a trabajar con una sola moneda. Primero porque se puede controlar mejor, es más fácil, es más económico. O sea, lo que está ocurriendo en el comercio es engorroso para el comercio y es muy incómodo para el cliente. El cliente a veces pasa mucho tiempo pagando una operación, una simple compra de 2 o 3 artículos, y tiene que pasar por todo ese calvario de aquí tiene una parte en esto, una parte en lo otro, y todo eso hace muy complejo el manejo de la caja. Eso nosotros no es lo que quisiéramos, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo que el consumidor hace, porque si el consumidor llega con 2 monedas diferentes y quiere pagar una parte en efectivo y otra parte en pago electrónico, nosotros tenemos que adaptarnos al consumidor. Ese es nuestro rol. O sea, nosotros tenemos que atenderlo y tenemos que atender al consumidor como él desea finalizar una transacción. Ahora, una pregunta, aparte del impuesto, el IGTF, cuando un venezolano paga en moneda extranjera, llámese dólar, llámese euro, aunque lo que más se utiliza es el dólar, el comercio debe, digamos, la reconversión, hacerla a la tasa que indica al oficial o a la tasa que dice el Banco Central de Venezuela. Eso es importante también hacer esa acotación, sí. El Banco Central de Venezuela publica en redes sociales, en todos los medios, digamos, que podamos nosotros conocer, publica diariamente la tasa. Y el comercio se ajusta a esa tasa. Y el consumidor tiene todo el derecho del mundo de tener a la mano la tasa del día del Banco Central de Venezuela y exigir, porque eso sí, eso está clarísimo, el comercio está obligado a transar en la tasa que dice el Banco Central de Venezuela. Y realmente eso es lo que está haciendo la gran parte, la mayoría del comercio formal. Ahora bien, hemos visto sí que el comercio informal, que no es, digamos, el que está afiliado a las cámaras preferiblemente, el comercio informal probablemente sí no esté cumpliendo con esa norma. Pero ahí sí el trabajo de tanto el ente fiscalizador, porque le hemos dicho, o sea, uno de los grandes problemas que tiene el comercio formal es justamente la informalidad, porque el informal está compitiendo deslealmente contigo, de alguna manera. Entonces, la existencia de los informales no es culpa de nosotros. La existencia de los informales tiene muchas razones. La primera de ellas es que ser formal es muy caro. Y por supuesto hay mucha gente que busca ser informal porque lo otro es muy costoso. Pero es muy costoso, ¿por qué? Porque los trámites son engorrosos, porque los trámites son costosos, y por eso es que la gente es informal, no porque quiera hacerlo, es porque le resulta muy cuesta arriba formalizarse. Y ahí la responsabilidad es del gobierno, la responsabilidad es justamente de que el gobierno busque la manera de que la gente se formalice. Si todos nos formalizamos, también ellos van a tener mayor control. Sí. Dos informaciones importantes, quiero destacar esto. Uno, en la reunión del pasado viernes, Tiziana, esto para los comerciantes que nos oyen a esta hora, que son muchísimos. En esta reunión se abrió la posibilidad de un crédito para la adquisición, o sea, estudiar, se entiende, ¿no? Esta opción, esta posibilidad para créditos para la adquisisición de las máquinas fiscales que estarían por el orden, bueno, se habla entre $1,000 y $2,500 estas máquinas. Sí, el promedio pudiéramos decir que son 1.200, que eso, ojo, es solo el costo de la máquina, ¿ok? Y luego viene todo la adaptación, la instalación, la programación, todo eso va sumando, ¿ok? Por eso es que algunas personas hablan de 2.000,
porque esa máquina que costó 1.000, 1.200, cuando le sumamos todos los demás costos asociados, llega a 2.000 prácticamente. Sí. Pero el financiamiento que se nos prometió fue a las máquinas, ¿ok? Únicamente a la compra de las máquinas, que ya es bastante importante. Sí, a través del Banco de Venezuela es la posibilidad que se abrió. Y lo otro, los talleres, pues, que se estarán, que se estarán dictando a través del CENIAT sobre esos talleres se van a dictar en combinación con el CENIAT y las cámaras de comercio de las diferentes regiones. Bueno, Tiziana, muchísimas gracias, un gusto, estamos a la orden, Tailman. Gracias a ustedes. En el espacio Solo con Tailman por Victoria 103.9 FM. Lo que le quieres decir al comerciante que te oye hasta ahora como presidenta de Consecomercio. Bueno, básicamente que sigamos en este trabajo de atender a nuestros clientes, de por supuesto seguir contribuyendo con una formalización del país, que yo creo que es importante, y finalmente diría todas estas acciones comercio, las estamos haciendo porque nosotros somos el ente que agrupa a todas las cámaras de comercio. Mi llamado al comerciante formal que se afilie a la Cámara de Comercio de su región, de su zona, porque de esa manera podemos fortalecer el gremio comercial y podemos justamente enfrentar los problemas en conjunto y podemos buscar las soluciones que lleven a un mejor desenvolvimiento del comercio. Bien. Tiziana, un abrazo. Feliz día, gracias. feliz semana. Muchísimas gracias. Gracias.